Esta mañana vamos a platicar del tema de la resurrección. No porque sea solo domingo de resurrección, sino es un tema fundamental en la vida cristiana, ya que prácticamente usted se va a dar cuenta a lo largo del tema. No sé si lo vamos a poder terminar este domingo, si no, lo terminamos el otro domingo. La cuestión es que es un tema sumamente fundamental en el corazón y en la creencia de lo que es el cristianismo, y va mucho más allá de celebraciones de cuestiones externas ni nada de eso, sino es algo que está profundamente arraigado en el corazón del cristiano. Voy a tratar de despacio, son varios pasajes y sobre todo es algo que está totalmente teológico con el aspecto propiamente de todo el elemento de la doctrina cristiana. Vamos a ver apenas un versículo, para empezar un par de versículos en Primera de Corintios capítulo 15. Después voy a hablar un poquito del contexto de Primera de Corintios, porque es lo importante de esta carta, pero ahorita solo quiero usar como referencia y punto de partida algo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiero referenciar un elemento acá, y es la expresión conforme a las Escrituras. O sea, Jesús les dijo a sus discípulos en varias ocasiones que era necesario para él morir, pero también resucitar. Y los discípulos no lo entendían. O sea, de hecho, uno de los días de mayor incredulidad dentro de los propios discípulos fue cuando Jesús resucitó. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Pero cuando dice conforme a las Escrituras, es algo que no fue novedoso, sino es algo que estaba hablado de miles de años antes y había venido situándose como parte de las profecías de la venida del Mesías. O sea, no era algo nuevo que iba a morir y que iba a resucitar. Ahora, tiene dos elementos fundamentales también estos dos pequeños versículos. El primero dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es una expresión bien clara. O sea, murió por nuestros pecados. Pero la otra es resucitó al tercer día. O sea, ambos elementos no se pueden divorciar. Murió y resucitó. Y en todos los ataques que ha tenido la doctrina cristiana a través del tiempo, o han querido desvirtuar que murió, o han querido desmentir que resucitó. De hecho, el día que resucitó, los mismos sacerdotes, cuando se vieron amenazados en sus propias doctrinas con el hecho de que había resucitado, le dieron dinero a los guardias que estaban ahí para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Cristo. Y hay uno de los evangelios que dice, y muchos al día de hoy todavía creen en eso. O sea que fue una bola que se levantó. Sin embargo, hay algo que es tremendamente fuerte y que está también en Primera de Corintios, y es que más de 500 hermanos vieron a Jesús resucitar. O sea, es cualquier cantidad de testimonios vivenciales en la época del momento de la resurrección. Entonces, aun cuando se movió aquella corriente de que se habían robado el cuerpo y que no había resucitado, etcétera, también muchos lo vieron resucitado. No fueron solo los discípulos, y además estuvo más de 40 días con ellos también en esta tierra. Ahora, estos dos versículos nos presentan los dos elementos centrales de la doctrina cristiana. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Nótese que son los elementos. Ahora, ¿qué sucedió el día de la resurrección? Dice que hay algo muy interesante. Marcos capítulo 16, versos 14 y 15. Cuando Jesús resucitó, todos los evangelios lógicamente recogen esto, algunos con algunos detalles diferentes. Por ejemplo, el evangelio de Juan. Pero Marcos
menciona algo, por eso quiero hablar de ese punto ahorita, que es bien interesante. Oiga, dice que Jesús apareció a los 11. Recuerden que ya no estaba Judas, cuando estaban sentados a la mesa, y este es el punto que quiero ilustrar, y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitados. Los más duros para creer en esto fueron los propios discípulos. O sea, en la mañana de la resurrección, varias mujeres fueron al sepulcro y un ángel les dijo que Jesús había resucitado. Incluso María Magdalena lo vio, y habían venido y habían contado a los discípulos. Incluso el mismo Pedro y no me acuerdo quién, otro de los discípulos, fueron al sepulcro y lo vieron vacío. O sea que había movido testimonio de esto, y sin embargo no creían. Ese es el punto que quiero mencionar. O sea, Jesús les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y déjeme decirle algo, mi amado. El día de hoy, la gente necesita fabricarse un Cristo que pueda ver y tocar para decir que cree que resucitó. No sé si me explico el punto de eso. Pero aquí no está hablando de un Cristo de esos, sino está hablando del Cristo resucitado. Está hablando de testigos que lo habían visto, ya había movido un testimonio en medio de todo, incluso los llamados discípulos de Maús, que habían venido a contarles que lo habían visto en el camino, etc. Ya había testimonio, sin embargo no creían. Y ese punto lo quiero traer a este. Hay una línea tan fina y tan difícil entre creer y no creer en la resurrección. ¿Me explico? ¿Por qué? La gente cree que con una acepción mental, o sea, usted le pregunta a cualquiera, ¿usted cree que Jesús resucitó? Sí, claro que resucitó, pero ¿lo cree o no lo cree? Ese es el punto. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque el creer que Jesús resucitó trae totalmente un impacto a la vida del hombre, un impacto diferente. Es no saber, sino es creer. ¿Me entiende? Saber una cosa, eso es una cuestión, pero creer en algo, eso es otra cosa. Y ahí es donde está la línea fina. Los mismos discípulos habían oído, lo habían oído los labios de Jesús, que era necesario que resucitara, pero sin embargo no creían. Fíjense, Jesús les dice que tenían incredulidad y dureza de corazón. O sea, y esto es tan sutil que la persona muchas veces puede tener esto y no se da cuenta. No sé si me explico. O sea, puede decir, no, yo sí creo, por supuesto, pero cuando vienen las situaciones, cuando está confrontado con circunstancias, muchas veces es donde él mismo se va a dar cuenta que él no cree realmente en esto. Me explico el punto. Y mire, te lo voy a poner de esta manera. Hoy había un canto nuevo en la mañana sobre eso. Cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua, se emocionó. Dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ahora, ¿se puede usted imaginar a medio lado de Genesaret bajarse de la barca para ir a donde estaba Jesús? Y además, no era un lago tranquilo, había tormenta, estaba picada el agua. Pero ¿qué demuestra ahí el apóstol Pedro? A pesar de que inmediatamente falló y el Señor lo tuvo que levantar. Pero ¿qué nos enseña ahí? Nos enseña que no solo estaba viendo y seguro creía que era Jesús, sino que además se atrevió a bajarse de la barca y caminar sobre el agua, hermano. No sé si se pone a pensar en eso. Eso es otra cosa, ese es otro nivel. Bajarse de la barca y ponerse a caminar y saber que el que lo está llamando es Jesús, y que si Jesús lo llamó va a poder caminar. Eso es esa línea que trascendemos cuando pasamos de saber algo a
creer verdaderamente en algo. ¿Me entiende la diferencia de esto? La misma María y Marta fueron probadas delante de la tumba de Lázaro. 3 días de muerto, ya de día, ya todo el mundo ya se había terminado los funerales, etc. Y Jesús les dice: quiten la piedra. Esa es esa línea otra vez. Y Marta le dice: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que todo lo que le pidas a Dios te lo dará, yo creo que mi hermano va a resucitar en el día postrero. O sea, toda su estructura de creencias no era suficiente para atreverse a mover la piedra. ¿Me explico qué es lo que quiero decir? Trascender esa línea de que verdaderamente creemos en la resurrección es bajarse de la barca y caminar en el agua. ¿Me explico? Es verdaderamente mover la piedra. Eso es. Porque ahí lo que estamos haciendo es dar fruto de fe. Ahí lo que le estamos diciendo a Dios es: sí, de a de veras yo creo en lo que tú dices. ¿Me entiendes el punto es? Entonces, una línea de creencia no es lo mismo que una línea de fe. Y aquí dice que cuando se les apareció, lo reprendió. ¿Por qué? Porque había dureza de corazón. Incluso dice que no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense que el punto de esto: tenían el testimonio que él les había dicho que iba a resucitar. Habían venido las mujeres que fueron al sepulcro, el mismo Pedro había visto la tumba vacía, habían venido los de Emaús a decirles que lo habían visto en el camino. O sea, todo el mundo les estaba hablando de que Cristo había resucitado. Sin embargo, ¿cómo estaba su corazón? Su corazón estaba duro, en incredulidad. Y le voy a decir, lamentablemente, buena parte del cristianismo sobre la faz de la tierra nunca ha trascendido esa línea de fe. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de esa línea para allá necesitan algo que lo puedan tocar, que lo puedan llevar, que lo puedan ver. ¿Por qué? Porque no creen en un Cristo resucitado. ¿Me entienden? ¿Me explico el punto? Entonces, esa línea es trascendente a travesarla. Esos dos principios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, son los pilares sobre los que está construido todo el cristianismo. Quítele esa verdad y el cristianismo es como cualquier otra religión. Y es ahí donde está la diferencia de eso. Ahora, hay un tema con estos 2 versículos de Marcos 16 que es muy interesante. Vuelvo a repetir, 14. Apareció a los 11 cuando estaban sentados y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto. Pero miren lo que les dice en el versículo siguiente: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Saben por qué me inspira estos 2 versículos? Porque no se nos está diciendo a los campeones de la fe, no está viniendo a decirles: mire, ustedes sí creyeron que yo estaba vivo, ustedes sí creyeron, ahora vayan a predicar. No, primero los viene a regañar. Ustedes son duros de corazón, no creen, les han dicho que me vieron y no lo creen. Bueno, ahora levántense y vayan al mundo a predicar el evangelio a toda criatura. ¿No le parece a usted algo contradictorio? Pero ¿sabe por qué lo hace el Señor? Porque el Señor sabía que en ese momento ellos estaban pasando esa línea que hemos hablado. Dígame, después que Él llega, les habla y les da la gran comisión, dígame, ¿podían convencer a alguno de ellos de que Jesús no estaba vivo? Ese es el punto de la transferencia de esto. En ese momento, ellos tienen una nueva revelación de vida con un Cristo resucitado. ¿Conocían a Jesús? Sí, anduvieron con Él más de 3 años, le vieron sanar, le vieron limpiar leprosos, levantar muertos, comieron de la multiplicación de los panes, le vieron echar fuera demonios. Tenían mucha experiencia con Jesús. Pero con el Jesús resucitado, esta es la primera experiencia. ¿Entiende la diferencia? ¿Ves? Y es esa
esa línea de trascendencia la que Dios quiere en nuestra vida, y por eso el tema de la resurrección viene a conformar una frontera entre el norte y el sur total. Fíjense que hay cosas que son tan pequeñas que a veces no creeríamos lo que significa. Yo tuve la oportunidad en Ecuador de estar parado en la línea que divide el norte del sur en el mundo. Hay una línea así, en un lugar que se llama Centromundo, es un parque, y usted se para con un pie en el lado sur del hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Y es una lineecita, pero geográficamente está partiendo los dos continentes totalmente. En Inglaterra hay un lugar, hay un edificio donde parte en dos la tierra de las dos latitudes también. Entonces, esas lineecitas chiquitas son pasar del conocimiento, de la creencia de Jesús resucitado a la certeza y la convicción de un Jesús resucitado. ¿Vemos la diferencia de eso? Y le digo, ese es el punto que nos debemos preguntar. Cualquiera sabe la resurrección, cualquiera. A cualquiera le pregunta, ¿y usted cree en la resurrección? Sí, por supuesto que lo cree, pero su vida refleja que de veras cree en la resurrección. No, si Jesús está vivo, hermano, primero no lo tiene que estar matando todo el tiempo, para empezar. O sea, un Jesús resucitado viene a ser una experiencia de vida distinta cuando trascendemos del solo saberlo al verdaderamente creerlo. ¿Me explico? Y por eso la prédica de todos los apóstoles, vamos a hablar de algunos casos de Pablo, se centra en esta verdad. Vaya a ver conmigo Romanos capítulo 10, parte del versículo 8 y 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga, esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, este es el corazón y la piedra angular de la fe que predicamos. Y oiga lo que dice, verso 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees, oiga bien, y si crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Miren esto. O sea, si crees en tu corazón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta atrevida y teológica. ¿Y puede alguien creer, así entre comillas, en que Jesús resucitó y no ser salvo? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque si es una mera tradición, si es lo que le llamamos una acepción mental, aquello que la cabeza es la que cree, eso no es lo que trae salvación. Fíjese que Pablo dice, esta es la fe, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, oiga, serás salvo. Se no es automático. ¿Cuántos entendemos eso? Y miren, te voy a poner un ejemplo tan tremendo. Habían dos ladrones en la cruz con Jesús. La tradición torció esto y les llama al bueno y el malo. No, es el incrédulo y el que creyó, porque malos eran los dos. Ahora, ¿qué era lo único que este ladrón que creyó y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? O sea, estaba creyendo, estaba aceptando. Gente que está matando la paz mía, la muerte no lo va a acabar. ¿Por qué? Porque es un rey, tiene un reino, y lo que le estoy pidiendo es que acuerde de mí, no ahorita en esta vida. El otro le decía, bájanos de aquí. No, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenemos toda la complicación de eso. Ahora, ¿qué tenía ese hombre libre en esa cruz? Tanto crucificado, la paz de Jesús. ¿Qué era lo que tenía libre? Dos cosas.
cosas: la boca para hablar y el corazón para creer. ¿Y qué es lo que usó? La boca para confesar y el corazón para creer. ¿Y qué le contestó Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Entiende? Ese es esto. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. O sea, la fe cristiana no es una fe de dejar las rodillas en el pavimento, ni de lacerarse. En estas épocas en Filipinas hay una tradición que la gente se lacera toda la espalda con unos látigos con piquitos hasta que se sangran toda la espalda. Y hay tantas en el mundo. Yo les pregunto, ¿será que una gota de sangre de nosotros le va a añadir un pedacito a la salvación de Cristo en la cruz? Nada, es una aberración. No sé si se da cuenta de lo que estoy diciendo. Cualquier cosa, imagínense nosotros humanos viniéndole a decir: te ofrezco mis rodillas, te ofrezco mi sangre al Señor. ¿Cómo era eso, Dios? ¿Para qué mandé a mi hijo? Pues si te podía salvar solo. Es una contradicción total. Ahora, volviendo al punto, esta es la fe que predicamos. Nótese cómo la resurrección es parte inherente al centro de lo que es la salvación. No puede haber salvación sin eso. O sea, Jesús es el Señor y resucitó. Dios le levantó de entre los muertos. Porque aquí hay otro elemento que no voy a dejar pasar también. Dice: y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. También hay otro error en que la gente se olvida de Dios. No, el autor es Dios. ¿Estamos entendidos de eso? ¿Quién lo levantó? ¿A quién Jesús en profecía le dijo: no dejarás que tu santo vea corrupción? Amén. O sea, Dios es el autor de la resurrección. Amén. Bueno, ya con eso quiero platicarle de otro elemento aquí importante también. La peor batalla que libró el apóstol Pablo en su ministerio, y no solo él, el cristianismo, fue contra Grecia, no fue contra Roma. Muchos creen Roma. No, Roma era un poder militar. Era alguien que los tenía sometidos y era alguien que quería imponer ciertas cosas. Pero el peor enemigo era Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia era un centro total de religiones y filosofías paganas. De hecho, tenemos hasta el día de hoy muchas filosofías que la gente ni lo sabe, pero el origen es griego, no es otra cosa. ¿Cómo se llama? Los famosos gnósticos, agnósticos, epicúreos, todas esas son filosofías griegas. Entonces, una de las cosas con la que Pablo le tocó bregar más, porque recuerden que era el apóstol a los gentiles, su ministerio se desarrolló sobre toda la parte de Asia, que hoy es Turquía, pero que tuvo un contacto y tuvo un choque directo con todas las deidades paganas de los griegos, Diana de los Efesios, etc. Ahí venía todo. Entonces, un lugar por demás importante para predicar la doctrina de la resurrección era Atenas, la capital de Grecia. Y eso lo encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. En Atenas había un anfiteatro. No sé si saben lo que es un anfiteatro, no es donde llevan a los muertos, eso es lo que creen, la forma como lo vemos. No, un anfiteatro es lo que podríamos llamar un teatro al aire libre. No sé si alguna vez ha visto el Teatro Nacional, tiene una parte que es un teatro al aire libre. Eso es un anfiteatro. Y había un lugar en Atenas que se llamaba el Areópago, donde siempre que había alguna corriente nueva doctrinal o una filosofía, se juntaban para oír, porque eran muy dados a estar oyendo todo esto y por eso tenían dioses por todos lados en la ciudad. Había idolatría terrible, no solo en Atenas, hay otra ciudad secundaria que era Corinto, 80 kilómetros de ahí. Vamos a hablar de eso en un momentito. Ahora, vienen e invitan a Pablo,
que les vaya a predicar a la Europa. Imagínense qué lugar donde se va a meter el apóstol. Y les dice, Hechos 17:30, por eso, hablando Pablo, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Oiga, vamos a analizar esto. En este tiempo manda a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ellos a todos, al resucitarle de los muertos. Mire cómo pega el centro de la resurrección de los muertos. Lo vuelvo a repetir. Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. En ese momento que Pablo llega a Atenas y empieza a predicar sobre el Cristo resucitado, ahí corta el tiempo de tolerancia de Dios, de la idolatría y la ignorancia de este pueblo. ¿Cuántos me entienden? Entonces dice, Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero en este tiempo manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, quiero que vayan analizando conmigo cómo está estructurado el mensaje de Pablo en Atenas. Dice, miren, todo lo que ustedes tienen, sus dioses, sus deidades, todo es ignorancia. Y Dios no ha pasado por este, no era el momento. Pero ahorita ya llegó el momento en que Dios, oiga bien, ha establecido un día en que va a juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de los muertos. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es lo que ustedes tienen cualquier cantidad de dioses, filosofías, y Dios lo pasó por alto, pero ahora ya llegó el tiempo en que Dios va a designar un día para juzgar a todos los hombres en todo lugar, de acuerdo a este hombre que levantó a los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Amén. Nótese la importancia de este tema. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los atenienses? Hubo varias reacciones. Dice el verso 32. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, miren cómo el cristianismo produce una división clara cuando se cree o no se cree en la resurrección de Jesucristo. ¿Estamos claros ahí? Eso parca de una vez. Dice que cuando oyeron lo de la resurrección, unos se burlaban. O sea, no a resucitar a alguien, ¿cuántos? Pues eso nunca lo hemos visto. Esa es la actitud. Esa fue un lado de la actitud. Y déjeme decirle, mi amado, es interesante cuando se estudian religiones comparadas, que el cristianismo es exclusivista y cristocéntrico en la resurrección de los muertos. Eso no lo encuentro en ningún otro lado. Hablan de otro mundo y que se van a ir allá y que van a ver, pero resucitación, eso solo lo encuentra en el cristianismo. Y dice que uno se burlaba, otros le decían, oiga, y esto es lo más triste de mucha gente, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. O sea que al ser confrontados con la resurrección, unos se burlan y otros no tienen tiempo de oírlo ahorita. O sea, es interesante, pero otro día nos cuenta más de eso. Esa fue la reacción de esta gente. Gracias a Dios, dice la palabra, verso 33, Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. O sea, ¿qué es lo que hicieron? Trascendieron esa línea otra vez. Hubo gente que le creyó a Pablo. Entonces sí, hubo un Jesús que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Yo lo creo. Ahí está el punto. ¿Me entienden? Y miren, de eso tenemos muchos casos. El caso del etíope que evangelizó Felipe, creo que es el capítulo 8 de Hechos, donde después de describirle al Mesías en Isaías 53, viene y le dice, ¿crees esto? O sea que llegó hasta la resurrección y
atravesar esa línea, como le vuelvo a decir, es una línea muy pequeña entre saber y creer. Creo que son dos cosas distintas. Una cosa es que usted sepa que existe Dios, una cosa es que usted sepa que Jesús lo crucificaron allá en Palestina hace 2000 años, y una cosa es que sepa que resucitó, y otra cosa es que usted lo crea verdaderamente. Entiende la trascendencia hacia esto. Y déjeme decirle algo: esto pasa de nuestra cabeza a nuestro corazón. Hace años oí un testimonio de uno de los astronautas que fueron a la Luna, y el testimonio era bien interesante. Decía: yo toda la vida creí que el viaje más largo que yo iba a hacer en mi vida era ir a la Luna. Imagínense, no me acuerdo, 108,000 no sé cuántos kilómetros o algo así. Dice: yo pensé que era el viaje más largo, pero cuando yo conocí y entendí a Cristo en mi corazón, yo me di cuenta que el viaje más largo de mi vida había sido bajar de mi cabeza, que había sido desde niño llena de conocimiento y cristianismo, y bajarlo a mi corazón, y ahora sí creer en que Cristo resucitó. Imagínense que el testimonio es más lejos que ir a la Luna, y pareciera una cosa tan sencilla, pero se convierte en el elemento central de todo eso. Si se da cuenta cuántos versículos hemos leído, cuánto es lo que ha dicho Pablo acerca de este tema, son 2 o 3 frasecitas: que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Aquí que les dijo que por medio de un hombre Dios dio fe al resucitar de los muertos. O sea, todos son elementos que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ¿son versículos largos, son pasajes largos? No, son cosas bien pequeñas, pero totalmente trascendentes para el corazón del hombre y para la vida del hombre. ¿Qué va a marcar nuestra eternidad, mi amado? Lo que va a marcar la eternidad va a ser si creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y les voy a decir, hay cosas que verdaderamente dan testimonio, pero que ya uno está más allá de la parte material de verdad. Con Janet tuvimos el privilegio, porque creo que es un privilegio, de estar en el Santo Sepulcro en Jerusalén, al pie del Gólgota. Y hay un rótulo en la puerta donde dice que Él no está aquí, Él resucitó, y la tumba está vacía. Y claro, a uno le impacta eso como cristiano, pero nosotros no creímos ahí por eso. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, esto se produce dentro del corazón humano. Por eso dice: y cree en su corazón que Dios le levantó entre los muertos. Es ahí donde se produce esa trascendencia entre saber de la resurrección y creer verdaderamente en la resurrección. Vamos a ver otro pasaje más. Este es el tema de la doctrina que Pablo sienta acerca del tema de la resurrección. Y no es raro, por lo que le expliqué de lo que significaban todas las filosofías griegas, etcétera, que esto esté en la carta escrita a los Corintios. Corinto es un puerto que está a 80 a 90 kilómetros de Atenas, y tenía otra característica. Aparte de toda la influencia que tenía de filosofías y de religiones paganas que convergían en Grecia, además era un lugar altamente inmoral, homosexualidad, era de perversión, de todo. Y además era un puerto donde convergían naves que venían de 3 continentes. Venían de Asia, venían de Europa y venían de África. Es un centro geográfico donde converge prácticamente muchas cosas. Entonces, Pablo fundó una iglesia en medio de Corinto, una iglesia con tremendos problemas y muchas situaciones, por eso escribió 2 epístolas de esto. Pero en el capítulo 15 de la primera epístola, Pablo dedica una buena parte de este capítulo al tema de la resurrección. Y quiero verlo despacio con usted. Dice, verso 1: además,
está hablando a los corintios, les declaro el evangelio que les prediqué. Ahorita vamos a ver cuál es la esencia del evangelio que les prediqué. Y le voy a decir una cosa, mi amado. Un evangelio que no se centra en un Cristo resucitado se puede llamar religión, se puede llamar moral, palabras bonitas, pero no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Amén. Porque ese es el pilar de todo. Hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué. Y aquí hay varias cosas. Primero, predicar. Dice el apóstol Pablo también a los romanos, que cómo oirán si no hay quien les predique. Y dice que a Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación del evangelio. ¿Por qué le llaman locura? Porque usted le dice a alguien, mire, usted sabía que Jesús resucitó, y van a pensar que está loco, si es que solo lo han aceptado religiosamente. Ahora, prediqué y que recibieron. El evangelio es predicado y no siempre es recibido. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Una semilla cayó sobre espinos, se secó la semilla, otra cayó entre pedregales, nunca se pudo desarrollar, otra se la llevaron los pájaros. O sea, la predicación es la forma como Dios llega con el mensaje al hombre, pero la responsabilidad de cómo el hombre lo toma, esa ya es el libre albedrío. Y aquí dice que les prediqué y que recibieron. Esa es la segunda fase. Yo recibo lo que estoy oyendo. Amén. Recibirlo es creerlo en mi corazón. Pero viene una tercera que es igualmente importante, en el cual están firmes. Estar firmes es otra cosa, hermano. Una cosa es que me predicaron, otra que yo recibí, y otra es que yo permanezco firme. ¿Me entiende cuáles son los estados? Y Pablo dice, les declaro el evangelio que les prediqué, que recibieron y en el cual están firmes. Y oiga la consecuencia, por el cual también son santos. Pero oiga esto, si lo retienen como yo se los he predicado. ¿Sabe usted que una de las cosas más tristes de este mundo, cuando vemos a la historia de la eclesiología, es que el evangelio puro que les fue predicado en esta época vino y durante siglos lo adulteraron, lo torcieron, lo volvieron religión y perdónenme la expresión, y se vaciaron en él? Y eso es el diablo, hermano. ¿Me entiende? Hoy en día encontramos formas de cristianismo, entre comillas, que lo que más nos parece es el cristianismo. Y le cuento nuestra experiencia de conversión. O sea, yo fui de una religión muchos años, pero cuando yo me convertí al Señor y empecé a estudiar la palabra, una de las cosas que a mí más me impactaba es el contraste entre todas las creencias que había recibido y lo que era realmente el evangelio de Jesucristo. Eso para mí fue trascendente. Cuando yo empecé a ver que la palabra tenía cosas que a mí nunca me dijeron y que otras que me habían dicho y que todo el mundo va a la vida por eso, ni siquiera saben la Biblia, se las sacaron de la manga siglos después y están en otros lados menos en la palabra. Te digo, ese es un choque de veras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo lo que son religiones paganas, de todo lo que son prácticas paganas, libres de lo que son creencias. Miren, estamos rodeados de un montón de esto. Y le digo, es un verdadero privilegio cuando usted ha oído realmente el evangelio de Jesucristo. Y cuando usted sabe que cada cosa que usted cree le encuentra capítulo y versículo en contexto y bien aclarado. Amén. Y si algo está ahí, es la resurrección de Cristo. Y por eso Pablo les dice, si retienen esto son salvos por ese evangelio que les he predicado. ¿Qué sucede si no lo retienen? Dice, de otro modo, creyeron en vano. Oiga,
¿Creer qué es creer en vano? Cuando la gente cree y da la vida por un montón de enseñanzas religiosas que no saben ni de dónde las sacaron. ¿Cuántos me entienden eso? Y miren, es triste. A mí me da tristeza cuando papás trasladan a los hijos ese tipo de creencias. Y los hijos tienen esas creencias porque así era el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Pero cuando usted compara esas creencias con lo que la palabra de Dios dice, chocan totalmente. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Al revés. Hay partes donde la palabra es clara de cosas que no se deben hacer y las están haciendo. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces le digo, Pablo dice, si ustedes no reciben y no están firmes en este evangelio que yo les predico, entonces creyeron en vano. Y miren, ahorita viene la explicación. Oye, porque en primer lugar, aquí viene el orden de la importancia. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. O sea, ¿quién le enseñó a Pablo de eso? Se lo enseñó el Señor directamente, 3 años que se los llevó al desierto de Judea. Les he enseñado lo que yo también recibí. Y hoy, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Otra vez, ya habíamos hablado de eso. ¿Qué significa conforme a las Escrituras? O sea, ¿qué es el primer elemento del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Hermano, no murió fulanito, sutanita, menganita y perencejo por nuestros pecados. Murió Cristo. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No dijo, miren muchachos, necesitan que alguien los traiga chineados para que entren por el camino. No dijo eso. Por eso dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Mire cómo se llama. Yo le digo a la gente, abra su Biblia en el Nuevo Testamento y vea cómo empieza. ¿Sabe cómo empieza? Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Punto. ¿Es cierto o no? Ahora, si usted quiere ponerle coma de nuestro Señor Jesucristo, coma de su mamá, de sus hermanos, de sus tíos, olvídese. Pero se llama Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Se acabó. ¿Por qué? Porque un solo Dios hay, un solo mediador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué es el camino? Porque dice el libro de Hebreos que tenemos entrada al trono de la gracia por el camino nuevo que nos abrió a través del velo, que es su cuerpo y su sangre. Nunca tiene a nadie que lo esté ayudando, empujando y dándole, va pues para ayudarte. No. Es cristocéntrico el Evangelio. Y por eso mire cómo empieza Pablo. Dice que, en primer lugar, les he enseñado lo que recibí, que Cristo, nadie más, Cristo, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Vaya a ver Isaías 53, el Salmo 22, y todo lo mesiánico, ya estaba en las Escrituras, que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Pero oiga lo que sigue, conforme a las Escrituras: que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y le vuelve a meter la frasecita, conforme a las Escrituras. ¿Cuál es entonces, en primer lugar, la esencia del cristianismo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el que reciba, el que retenga, el que crea en esto, será salvo. ¿Cierto o no? Esa es la esencia del cristianismo, hermano. Pero como le digo, se vuelve una parte tan importante y tan sólida el tema de la resurrección, que por eso es tan importante que entendamos que no es de creerlo con la cabeza. No, yo sí creo que así era, hasta le he leído y lo he visto cuántas veces a Jesús que lo matan y lo vuelven a resucitar. No, estamos hablando de creer con el corazón. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Y el que cree en su corazón será salvo. ¿Me entiende el punto? Es
La resurrección viene a ser la tremenda línea del norte con el sur. Así de sencillo. O sea, puede estar usted en la mera línea, que si está parado de este lado está en el sur, todavía no está en el norte. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos del Evangelio. Que la resurrección de Cristo no es un día solo, no es solo una fiesta, no es solo una cosa religiosa que termina con todo un proceso religioso. No, es algo que va a impactar tu vida de una manera que nunca va a poder ser el mismo cuando verdaderamente cree en la resurrección de Cristo. Me explico este punto, porque ahí es donde se sostiene todo. Después de esto, Pablo empieza a argumentar con algo que le llamamos tesis y antitesis, y hay otra figura retórica ahí que no recuerdo. Es una forma de contradecirse a sí mismo e ir planteando las consecuencias si las cosas no fueran como las planteó. No me acuerdo, es bien interesante, porque Pablo escribe mucho bajo ese estilo literario. Bueno, vamos a empezar. Verso 12. Oiga eso. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, si Cristo es predicado como que ha resucitado entre los muertos, oiga, si Cristo es predicado como que resucitó a los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Y eso pasa el día de hoy en la estructura de muchas religiones pseudocristianas. ¿Me entiende el punto? ¿Cómo es si Cristo que les prediqué ha resucitado? ¿Cómo es que ustedes dicen que no ha resucitado, que no hay resurrección? Por eso ahí empezamos a entender la reacción de los griegos. Uno se burlaba, resurrección, nadie resucita. Otro día te oiremos de eso. O sea, la resurrección viene a ser como, si lo vemos de esta manera, viene a ser el examen final de tu cristianismo. Es ahí donde te vas a dar cuenta si de veras estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Entonces, ya me acordé, se llama diatriba. Es una discusión consigo mismo, presentando argumentos a favor y en contra para demostrar una verdad. Perdónenme que lo tenga que decir así, pero esa es la explicación teológica de qué es una diatriba. Ahora, si Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que hay algunos entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? Se plantea la pregunta. Y en el verso 13 empieza a mostrar otra cuestión. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Fíjense qué interesante. Unos dicen que no hay resurrección, pero entonces si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Dice, ¿cómo lo va llevando? Porque es un tema bien interesante. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y la consecuencia, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Ustedes se pueden imaginar cuántas iglesias cristianas hay en el mundo y cuántos cristianos hay en el mundo, millones de millones. Y si el Cristo no resucitó, dice Pablo, todo lo que se ha predicado es en vano, no sirve para nada. Entonces, ¿se puede entender cuál es la esencia de eso? Por eso, hace unos años andaban con la gran bulla que habían encontrado en unas catacumbas en Jerusalén la tumba de Cristo y que ahí estaban los huesos. O sea, se puede imaginar una aseveración de esa naturaleza. Alguien, yo y un doctor en teología le hicieron una pregunta, le dijo, mire, pero por lo menos hay unos huesos, y usted no puede mostrar que Jesús resucitó, y se rió. Y le dice, mire, salga a la puerta. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Cuántas iglesias cristianas? ¿Cuántas vidas cambiadas? Eso solo viene porque hay un Cristo que está vivo. Amén. Y si no, compárelo con cualquier líder mundial. Hay por ahí, ahorita estoy leyendo otra vez un libro que se llama Más que un carpintero, de George McDowell, y él escribió otro libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, donde lo que hace es demostrar
que es más tonto no creer en Jesús que creer en Jesús. Para los que dicen que necesitan pruebas. Ahora, si no hay resurrección de muertos, dice el apóstol, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. Hermano, lo que está diciendo el apóstol es, miren, sencillo. Si no hay resurrección y Cristo no resucitó, cerremos la iglesia, vámonos a nuestra casa, que cada quien viva como quiera y haga lo que quiera. Eso no es lo que está diciendo. Dice, es vano lo que predicamos y es vana la fe que ustedes tienen en eso. Esa es la importancia, por eso les vuelvo a insistir, perdón. Por eso es que la resurrección de Cristo es el pilar central, junto con su muerte, que sostienen toda la estructura del cristianismo. Ahí está todo. ¿Qué ha hecho el hombre? Ponerle miles de adornos alrededor y un montón de personas y de figuras y de cosas, y el centro. La gente ni siquiera se ha cuestionado si verdaderamente no están como los discípulos, con un corazón endurecido que ni siquiera creen en la resurrección de Cristo. Me explico el punto de eso. Ahora, veamos un poquito más. Vana es también la fe. Y oiga lo que pasa, verso 15. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios. Fíjense que una vez se vuelve esto. Mire, usted anda diciendo que Cristo resucitó, los muertos no resucitan, o sea que van a ver lo que usted predica y van en la fe. Entonces dice, entonces somos hallados falsos testigos de Dios. Fíjense que tremendo, todas las consecuencias que conlleva, y todo viene de qué? De la resurrección. Vana es la fe, y somos hallados falsos testigos, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Ahora, aquí se la voy a poner más difícil todavía. Ahí estamos yendo a poner como mentiroso a quién? A Dios. ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿Quién dice la palabra que resucitó a Cristo? Dios. Entonces, la argumentación acá del apóstol es que si eso no es cierto, hemos atestiguado que Dios resucitó a Cristo y Él no lo resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Dice que, qué tremendo, no sé si, perdónenme, me parece hasta como tragar lenguas, pero esa es precisamente la forma de escribir del apóstol cuando sienta doctrina y escribe en forma de diatriba también, y con tesis y antitesis. Porque aquí lo que está diciendo es queriendo demostrar lo ilógico y lo tonto que sería predicar una doctrina que no es cierta y que esa es la base de todo lo que se cree. A eso se está yendo. Aquí lo que está demostrando es el evangelio que yo les enseñé y que ustedes recibieron y por el cual son salvos. Primeramente es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué pasa si ustedes andan diciendo, no, mire, Cristo a nosotros, los muertos no resucitan? Entonces tampoco Cristo resucitó, lo que predicamos es vano, la fe de ustedes no sirve para nada y somos hallados falsos testigos de Dios si decimos que Dios no resucitó a los muertos. ¿Me entiende cuál es la argumentación del apóstol? Y todo centrado en qué? En la base de lo que es la resurrección de Cristo. Voy a adelantar un poquito más, nada más. Porque si los muertos no resucitan, dice el verso 16, tampoco Cristo ha resucitado. Se nótese cómo todo está centrado en esto. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido, si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo. Miren qué tremendo esto, hermano. Miren cómo termina el versículo 19. Somos los más miserables de todos los hombres. ¿Por qué? Porque sin la resurrección de Cristo, todo vuelve a un estado de no salvación.
estamos en pecados, creyendo cosas que no pasaron, poniendo la confianza en algo que no es. Eso es a lo que se refiere Pablo. O sea, dice, mire, esto de la resurrección, sobre ese pilar le cambia la vida a cualquiera total. Y voy a cerrar con esto, porque esto vamos a tener que seguirlo. Aquí hay todavía más, pero lo voy a cerrar con esto, hermano. ¿Qué es lo que tiene paz en el corazón del hombre, sabiendo que mientras estemos en esta humanidad, seguimos fallando, seguimos pecando? ¿Qué es lo que nos mantiene? Nos mantiene saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, y que abogado tenemos al Cristo resucitado a la diestra del Padre. Amén. ¿Cuál es tu seguridad de entrar en la vida eterna con Dios? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que fue a preparar morada para que donde Él está, nosotros también estemos. O sea, quítele la resurrección y el cristianismo se cae. ¿Cuántos entendemos eso? Pero el diablo es tan sutil que ha vendido la idea para que la gente crea desde un punto de vista intelectual en la resurrección. ¿Me entiendes? O sea, lo acepta como algo desde el punto de vista intelectual, hasta lo practica religiosamente, pero en el fondo de su corazón la pregunta es: ¿verdaderamente creen en que Jesús resucitó? Eso se lo dejo para la otra semana. Vamos a seguir con ese tema. Amén.